Para comenzar, quisiera comenzar con uno de los últimos versículos de la Biblia, prácticamente uno de los que cierra. Está en Apocalipsis 22, 16. Es el sexto versículo de la Biblia contando por atrás. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente en el cierre de la Biblia dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fijaos que Jesús se despide aquí diciéndose la raíz y el linaje de David. ¿Por qué utiliza esta manera de designarse a sí mismo Jesucristo aquí para cerrar el mensaje bíblico? Bien, es fácil concluir, yo sé que todos estudiáis la Biblia, que cuando vemos en la genealogía de Jesús, vemos que Jesús es descendiente de David, es linaje de David, por tanto, pero que a su vez está también como el generador de todo el linaje. Si veis en la genealogía de Lucas 3, vemos que cuando de David se tira para atrás, acaba diciendo hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, que por lo tanto es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en la genealogía Jesucristo está al final de David, pero también está al principio, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos darle sentido a esta manera de designarse. En cualquier caso, deberíamos preguntarnos dos cosas. ¿Por qué utiliza esa manera de despedirse Jesucristo en el mensaje bíblico? ¿Por qué la Biblia prácticamente cierra así? ¿Por qué apunta eso y no a otra cosa? Y una cosa más, ¿por qué apunta específicamente a David? Porque en la genealogía también podría decir la raíz y el linaje de Salomón, o la raíz y el linaje de Manasés, por ejemplo. Podría decir cualquiera de esos, o la raíz y el linaje de Abraham, pero no dice la raíz y el linaje de David. Bueno, algo importante debe estar detrás de todo esto, porque el propio Jesucristo apeló a este asunto cuando estaba aquí en este mundo, encarnado, y él hizo una pregunta a todos los que estaban escuchándole acerca de este asunto. Lo podemos encontrar en Mateo 22, 41 y siguientes, dice: Habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues dice, y aquí Jesucristo lo que hace es citar un trozo del Salmo 110. Dice: dijo el Señor, este es Dios el Padre, a mi Señor, ese es Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Dice después, cierra esto Jesucristo con una pregunta. Dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es también su linaje? Y el versículo 46 dice: nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Así que de nuevo aquí Jesucristo, de una manera un poco enigmática, apela a esto. ¿Cómo es que el Mesías, Jesucristo, que era él, es linaje de David, pero a su vez es raíz, es Señor? Bueno, pero fijaros, más que esto aún, es que encontramos, particularmente en el Antiguo Testamento, varios sitios donde la Biblia, para hablar de Jesús, se refiere a David directamente. Identifica a uno con el otro. Vamos a ir a título de ejemplo solo. Voy a mostraros algunos textos. El primero que quiero mostraros está en muchos sitios, pero el primero en Oseas 3:5. Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Fijaros que está hablando en futuro. Y cuando Oseas escribe su libro, David, el rey David, ya había muerto. Y ahora dice: temblando acudirán al Señor y a su bondad en los días postreros. Es decir, está hablando de Jesús en los días postreros. Y para designarlo utilizan el nombre David.
no hablan de Jesucristo, habla de David. Le identifica con David y particularmente en los días postreros. Es como si la Biblia nos estuviese diciendo, mirad, ahí en los días postreros, cuando queráis mirar a Jesucristo, mirad a David, mirad a David. Os voy a mostrar algún ejemplo más. Ezequiel 37, versículos 24 y 25. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. De nuevo habla en futuro cuando Ezequiel está escribiendo su libro y ya David hacía mucho que había muerto, el rey David. Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor, este claramente es Jesucristo, para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. De otra manera, con otras palabras, está parafraseando Apocalipsis 14:10, cuando dice, guardarán los mandamientos de Dios. Es lo que está diciendo, está hablando de ese tiempo final. Dice, hablarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre. Claramente está hablando ya del tiempo final. Ellos, al cumplimiento de la promesa final, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. ¿Pero quién será el gobernante para siempre? ¿Jesucristo o David, el hijo de Isaí? Es Jesucristo, pero la Biblia lo designa ahí como David, le pone el nombre David. Es como si en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaban escritos los evangelios, no estaban escritos los relatos de Jesucristo aquí, cuando estuvo encarnado, la Biblia nos estuviera diciendo, mira, sobre ese Mesías anunciado que ha de venir, intentad verlo mirando a David. Voy a mostrar el último versículo, pero bueno, creo que la idea se entiende. Ezequiel 34, 23, dice, yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Claramente está hablando de Jesucristo y está hablando del tiempo final. Y le llama David. Bien, independientemente de otras razones que pueda haber en la Biblia para cerrar de esta manera, diciendo Jesucristo, el linaje de David y raíz, y el linaje y la raíz de David, e independientemente de otras razones por las que le puede identificar, lo que es cierto es que la Biblia nos quiere apuntar a que en la experiencia de David, en la experiencia vivencial de David, encontramos mucho de la experiencia de Jesucristo. Evidentemente Jesucristo triunfó y ya sabemos que David falló en determinados momentos y en algunos momentos de manera importante. Pero lo que es cierto es que la experiencia, lo que él estaba viviendo, David, tiene mucho de paralelo con lo que estaba viviendo Jesucristo. Y la Biblia, de alguna manera, nos quiere apuntar, mirad a David, viendo por lo que estaba pasando David, vais a poder ver por lo que por lo que estuvo pasando Jesucristo. A título de ejemplo, mirad, a David se le promete ser rey. ¿Recordáis, verdad? Hay un momento donde le es anunciado al profeta Samuel que Dios, se lo anuncia a Dios, le va a quitar del reino a Saúl y le va a mostrar a otro al que le dará el reino. Y es David. Y David le unge como futuro monarca, pero tarda muchísimo en recibir el reino. Y entre medias, entre que es ungido como futuro rey y que recibe el reino, pasa mucho tiempo, pero pasan muchas penurias. Y pasa situaciones donde le llevaron a dudar claramente, de que de si la promesa de Dios era cierta y de si él finalmente recibiría el reino. Pensad cómo le persiguió Saúl, con toda la fuerza de su reino, con toda la fuerza de su ejército. Él huía por las cuevas. Él diría, bueno, pero Dios me gastó una broma pesada prometiéndome el reino. Ahora, con Jesucristo, ¿no creéis que pasó algo parecido? Jesucristo fue ungido también como futuro rey, pero pasó por muchas situaciones en este mundo y es más, el reino no lo ha recibido aún. El reino lo recibirá, dice Apocalipsis 11, cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Fijaros que en la historia de David encontramos un paralelismo ahí con Cristo. Quiero ir un momento
al momento del ungimiento de Saúl, para que veáis el paralelo con el ungimiento de Jesucristo. En 1 Samuel 16 es cuando Samuel va a visitar la casa de Isaí. Dios le ha dicho que es uno de los hijos y él va recorriendo todos. Él piensa que es el primero porque le ve fuerte y poderoso y finalmente Dios le dice, no, no, mira, los hombres os fijáis en lo que os fijáis, pero Dios mira otras cosas, mira el corazón. Y finalmente unge al pequeño que era David. Y en el versículo 13, 1 Samuel 16, 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Vamos a ir un momento a ver el ungimiento de Jesucristo porque vais a ver un gran paralelo. El ungimiento de Jesucristo está en Isaías 61, pero lo cuenta el propio Jesucristo cuando sucede en el Evangelio de Lucas. En Lucas 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, justo lo que pasó con David. Derramó aceite sobre él como símbolo del Espíritu Santo que estaba siendo derramado sobre él. Porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Así que usa el verbo ungir y habla del derramamiento del Espíritu Santo en uno y otro. Y como os decía, uno y otro han tenido que padecer mucho tiempo hasta la recepción del reino que les ha sido prometido. Dios nos hace promesas que a veces, como antes comentábamos en la escuela sabática, a nuestros ojos, mirando las circunstancias que nos rodean, son difíciles de entender, porque parece que los acontecimientos van en dirección contraria de lo prometido por Dios. Y quiero leer una cita de esta experiencia de David. Y todo esto, como os decía, para no perder el foco, es encontrar en David la experiencia de Cristo. Pero fijaros lo que dice Patriarcas y Profetas, hablando de esta situación de David, cuando se le había prometido el reino, pero veía que en vez de llegar al reino, lo que estaba siendo era un perseguido, ¿de acuerdo? Por el rey de facto en aquel momento de Israel, que era Saúl. En Patriarcas y Profetas, página 672, dice, la conclusión de David de que Saúl ciertamente alcanzaría su propósito homicida, es decir, David pensó que Saúl lo iba a matar, y si lo iba a matar no iba a ser rey. Se formó sin el consejo de Dios. Nosotros hay veces que en las circunstancias que nos rodean, indudablemente susurrados por Satanás, llegamos a las conclusiones de que, bueno, esto es el fin, esto no es lo que Dios me ha prometido, pero fijaros lo que dice, esa conclusión se formó sin el consejo de Dios. Dice, aun cuando Saúl estaba maquinando y procurando su destrucción, cosa que de hecho era así, en realidad era así, el Señor trabajaba para asegurarle el reino a David. Fijaros qué curioso, un perseguido, huido con toda la fuerza del reino, y el Señor le está preparando para tomar el reino. Sirva esto para que no nos guíe lo que nos dicen nuestros sentidos, como también antes hablamos en la escuela sabática, sino lo que nos dice la palabra de Dios y particularmente lo que nos promete. Pero entendamos las tentaciones por las que pasó David de dudar de la palabra de Dios y por las que pasó también Cristo, aunque no sucumbió a ellas. Cuando en la cruz él gritaba, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? No le había desamparado, pero las circunstancias parecían indicar eso. Sigue diciendo, el Señor, escuchad bien, el Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos parezcan velados por el misterio. Y uno se pregunta, pero ¿dónde está Dios? ¿Esto ha sido una broma? ¿Esto que me ha prometido? Sigo leyendo. Los hombres, está hablando de la especie humana, no de los varones. Aquí están incluidas también las mujeres. Los hombres no pueden comprender las maneras de proceder de Dios. Asumamos que no las podemos comprender. Entonces, ¿qué nos toca? Confiar
en su promesa y confiar en su carácter, en su amor, en que si Él lo ha dicho y si Él hizo lo que hizo con su Hijo, permitió lo que permitió con su Hijo por nosotros, a buen puerto nos llevará, aunque parezca que la nave está a punto de zozobrar. Los hombres no pueden comprender las maneras de proceder de Dios y mirando las apariencias interpretan las dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que les sobrevengan como cosas que van encaminadas contra ellos. Y a veces clamamos, Dios, ¿por qué me das esto? ¿Verdad? Pues no, no van contra ellos. Dice, y que solo les causarán la ruina. Así miró Dios, perdón, así miró David las apariencias y pasó por alto las promesas de Dios. Dudó de que jamás llegara a ocupar el trono. Las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia. Así que efectivamente las pruebas, las dificultades, son una amenaza para nuestra fe, pero en ellas también tenemos que aprender en que parezcan lo que parezcan decirnos, la verdad está en lo que Dios dice y lo que Dios promete. Ahora, fijaros, hay otros paralelismos también entre las vivencias de Cristo y las de David. David sufrió una de las pruebas más grandes que creo que puede sufrir un ser humano en este mundo, que es la traición, la deslealtad de un hijo, de Absalón. Hace poco, bueno, antes de comentar eso, ahora, ¿no le pasa lo mismo a Jesucristo? ¿No recibe nuestra deslealtad? ¿No le hemos crucificado todos con nuestros pecados? En la historia de Absalón encontramos también la vivencia de Cristo. Lo que os iba a comentar hace poco, leía 2 o 3 meses, leía la noticia de una persona importante, digo, conocida, afamada, un empresario importante español, gallego, que murió y que yo me puse a leer, bueno, por curiosidad, a leer un poco la noticia. Y de este hombre se decía, no sé si le conocéis, es un hombre que además era vicepresidente del Real Madrid, un hombre muy poderoso, con mucho dinero, y comentaba que 3 años antes, 2 de sus hijos, sus 2 hijos mayores, le habían llevado al juzgado para denunciar demencia senil y asegurarse la custodia del patrimonio, un hombre que tenía dinero. Claro, imaginaros cómo afectó esto a este hombre, ¿no? De hecho, comentaba la noticia que, bueno, a partir de ahí los repudió, los desheredó. Él ganó finalmente el caso en el juicio, pero fijaros, 3 años después murió. Yo creo que ahí el dolor pudo sobre el amor, ¿verdad? Digo esto un poco para entenderlo por lo que pudo pasar David con Absalón y entender lo que puede pasar Jesucristo con nosotros, sus hijos, con los hijos de Dios, que le somos desleales tantas veces. Ahora, yo a donde quería apuntar con esta, perdonad, larga introducción, es al asunto que estamos estudiando precisamente en la escuela sabática. En los Salmos encontramos en este trimestre, en los Salmos encontramos muchas cosas que estamos estudiando estos sábados, este trimestre. Ahora, creo que posiblemente la cosa más importante que encontramos en los Salmos es la experiencia vivencial de David, que es la experiencia vivencial de Jesucristo. Fijaros, los grandes hechos, los hechos externos de la vida de Cristo los encontramos mayormente en los 4 evangelios. Pero los mayores hechos vivenciales, cómo Jesucristo se sentía, cómo estaba viviendo todo eso, lo encontramos en los Salmos. Y está ya en el Antiguo Testamento. Esto les fue revelado ya a los que para los que todavía estaban esperando al Mesías y no tenían el Nuevo Testamento. ¿Vale? Así que yo os invito a este trimestre a estudiar el libro de los Salmos muy a la luz de este asunto. Ved ahí las vivencias de Cristo. Y yo quiero repasar ahora con vosotros. Hay muchos salmos, no todos los salmos están escritos por David, la mayoría están escritos por David, no todos hablan de Cristo, pero en la mayoría de ellos encontramos las vivencias de Cristo. Y fijaros cómo la Biblia en distintos sitios nos apunta a la identificación entre Jesucristo y David, y cómo la propia Biblia cierra diciendo,
el linaje y la raíz de David. Es como si nos estuviera diciendo, ahí tenéis una clave del enigma. Ved ahí a Cristo, porque nosotros somos llamados a contemplar a Cristo y le podemos contemplar mayormente en los salmos, viendo su vivencia interior, cómo él se estaba sintiendo, cómo lo estaba viviendo. Así que hoy quiero recorrer con vosotros dos salmos, pero sobre todo el 69. Luego veremos algo también del 40. El Salmo 69, uno de los más eminentemente cristocéntricos, da para hablar muchísimo, se podría estar hablando horas de él. Nosotros vamos a recorrerlo sobremanera, pero yo os invito a partir de lo que hablemos, estudiarlo, leerlo con oración. Salmo 69, voy a comenzar leyendo el primer versículo, dice, sálvame, perdón, antes de eso, para que quede claro que la experiencia que se está ahí relatando es de Cristo, vamos a leer en el Salmo, en el versículo 9. Dice, pues el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Esto era experiencia de David, que tenía celo por su casa, pero estas palabras las cita el apóstol Juan, me parece que es Juan 2:17, como palabras de Cristo. El que está ahí hablando es Cristo. Y ya la cosa es inequívoca cuando en el versículo 21 leemos, además me dieron hiel en lugar de alimento y para mi sed me dieron de beber vinagre. Creo que claramente esta es la experiencia de Cristo. El que está hablando ahí en primera persona podría decirse que es Cristo, estás describiendo su experiencia. No sabemos si David también pudo recibir en algún momento para beber vinagre. Desde luego la Biblia no nos dice nada de eso. O a lo mejor, en un sentido metafórico, está hablando del vinagre que se le dio a ver como una experiencia agria, ¿verdad? Ácida, ¿vale? Pero aquí claramente, viendo esos dos versículos, el 9 y el 21, vemos que la experiencia que se está narrando es la de Jesucristo y así concuerda pues la mayoría del mundo cristiano y así ha sido siempre. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Yo estoy seguro que vosotros muchas veces os habéis sentido así, con las aguas adentrándose hasta vuestra alma, ¿verdad? Anegándose hasta vuestra alma, diciendo, me voy a pique, no puedo más. Es una experiencia eminentemente humana, ¿verdad? Y esto de las aguas es algo a lo que la Biblia aplica muchas veces para entender la experiencia del pueblo de Dios cuando está a punto de sucumbir las aguas. Y es Dios quien lo libra abriéndole las aguas del Mar Rojo o las aguas del río Jordán, gracias. Gracias. Mi debilidad física hace que mi debilidad mental también aparezca. Las aguas representan eso en la Biblia. Las aguas que están a punto de anegar nuestra alma. Es una experiencia eminente humana. Pues es la experiencia que tuvo Jesús. Él sentía que las aguas anegaban su alma. Repito, es una experiencia absolutamente humana. Cuando nos sintamos en esas circunstancias, podemos leer el Salmo 69, versículo, y decir, hay uno que pasó por ello. Y vamos a ir viendo cuando vayamos leyendo, que la suya fue en muchísima, infinita más intensidad que la que podamos sufrir nosotros. En el versículo 2 dice, estoy hundido en el lodo profundo, donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Claramente quien está hablando es alguien con una experiencia 100% humana. Y al decir 100% humana, hablo de 100% humana de un hombre caído. Difícilmente podríamos imaginar este texto hablándolo en primera persona de Dios no encarnado, ¿verdad? Ahora fijaros lo que dice el 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, mis ojos han desfallecido esperando a mi Dios. Antes comentábamos también en la escuela sabática, ¿verdad? ¿Cuántas veces oramos y sentimos o creemos sentir el silencio de Dios? Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios con estas circunstancias que me rodean, que aparentan ir en dirección absolutamente contraria a lo que me ha prometido? Y yo le clamo, ¿y dónde está Dios? Esta experiencia también fue de Jesucristo.
esta experiencia fue también de Jesucristo y claramente lo fue en la cruz del Calvario, como ya decía antes, él sentía, repito, sentía, no era verdad, sentía que su padre lo había desamparado, aunque nunca sucumbió a esa tentación. Esa tentación va a estar siempre muy fuertemente en vuestras mentes o en determinados momentos, está muy firmemente en mi mente en determinados momentos. Siempre va a ser el susurro del enemigo. Tu padre no te oye, tu padre se ha olvidado de ti. Pero Jesucristo, como debiéramos hacer nosotros, y lo vamos a ver luego en el Salmo, que es su experiencia, deberíamos siempre confiar en que sobremanera Dios es más sabio que nosotros y Dios nos ama más de lo que nos podamos amar, si es que nos podemos amar a nosotros mismos. Sigue diciendo el versículo 4. Los que me aborrecen sin causa se han aumentado, son más que los cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido mis enemigos que me destruyen sin razón. He tenido que devolver lo que no había robado. Y es verdad que el cristiano, a medida que ejerce de verdadero cristiano, va sufriendo los oprobios, las persecuciones que sufrió Cristo, ¿verdad? Va sufriendo los rugidos del león que por medio de carne humana, que son los que aparentan ser sus enemigos, pues le rugen, le persiguen, etcétera, etcétera. Y yo estoy seguro que también vosotros esto lo habéis experimentado muchas veces y estamos llamados a experimentarlo muy pronto en gran manera. Pero pensad que esto también lo padeció David. Aparentemente sus enemigos eran era todo el reino que le había sido prometido y desde luego fue Jesucristo. Cuando leemos en los Salmos y en otros sitios de la Biblia sobre los enemigos, recordamos ese versículo de Efesios 6:12 donde dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y efectivamente nuestros enemigos nuestro enemigo no es nuestro jefe que lo esté usando en ese momento el enemigo para hacerme la vida imposible o alguien de mi familia que en ese momento lo esté utilizando el enemigo para hacerme la vida imposible, sino el enemigo y sus ángeles caídos. Pero fijaros que en el caso de Cristo, voy a repetir las palabras, dice, los que me aborrecen sin causa se han aumentado, son más que los cabellos de mi cabeza. En el caso de Jesucristo no son solo eso, somos todos nosotros. Todos nosotros de manera natural eh, somos enemigos de Dios. Todos le hemos crucificado con nuestros enemigos. Así que cuando veamos tantos enemigos, veamos a lo estoy diciendo a título de ejemplo, esa suegra insoportable, lo que podáis estar teniendo que padecer, pensar que muchos más enemigos padeció Jesucristo. Todos nosotros, todos nosotros. Sigo leyendo, versículo 5. Y este es muy sorprendente. Dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados te son ocultos. Perdón, no te son ocultos. Pero fijaros que dice mis pecados. ¿Sabéis lo que ha hecho la mayoría del mundo teológico cristiano? Ha dicho, vale, el Salmo 69 habla de Cristo salvo el versículo 5. Esto no puede estar hablando de Jesucristo porque Jesucristo no pecó. Y es verdad, Jesucristo no pecó. Jesucristo no pecó, pero ¿portaba unos pecados sobre sí? Sí, todos los nuestros. Ahora, él los vivía como suyos. También la mayoría del mundo cristiano nos ha llevado a querer pensar que los carga de una manera legal. Y al final todo el Evangelio es legal, pero no es legal, esto es real. Él los vivía como propios, él los sentía como propios y vamos a ver lo que le pasó luego con esto. Él los sentía como suyos y le atormentaban como suyos, como le sucedió en el Getsemaní, donde sudaba gotas de sangre. Luego vamos a leer, o mejor dicho, antes de seguir, volveremos al Salmo 69, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado en 5, pero vamos a ir un momento al 40. Mirad, voy a empezar en el versículo 6.
6, 7 y 8. Vais a ver que claramente está hablando de Cristo. Dice, el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. ¿Recordáis dónde están estas palabras? ¿Dónde más? En la Biblia. Están aquí en el Salmo 40, pero ¿recordáis dónde más están? Están en Hebreos 10. Y en Hebreos 10 las utiliza, utiliza estos versículos del Salmo 40 para decir que son palabras de Cristo, de lo que está diciendo antes de la encarnación. Dice, entonces dije, aquí yo vengo, en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estos tres versículos están en Hebreos 10, está hablando Cristo, pero vamos a ver cómo sigue. Versículo 9, he anunciado justicia en la gran congregación. Este claramente es Cristo también. He aquí, no he detenido mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Claramente es Cristo. Está anunciando quién es Dios. Le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Está anunciando al Padre. Dice, tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y ahora dice en el versículo 12, porque me han rodeado males incontables, me han alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Los pecados nuestros que estaban sobre él los vivía como suyos, como suyos. Y la consecuencia de ello fue lo que dice a continuación, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza. ¿Recordáis que antes decía que se han multiplicado sus enemigos como los cabellos de mi cabeza? Y ahora dice que los pecados suyos se han multiplicado como los cabellos de mi cabeza porque son de los mismos, de nosotros, de sus enemigos. Y a continuación dice, y mi corazón me ha fallado. A Jesucristo no lo mató una cruz. Los crucificados tardaban días en morir. Por eso podéis leer en Marcos 15 que Pilato fue tan sorprendido cuando le dijeron que Jesucristo había muerto el mismo día. Jesucristo murió de un corazón reventado por el pecado, por nuestros pecados que estaban portando sobre su alma. Es deducible al ver lo que pasó con la lanza de aquel centurión que se la clavó en el costado, pero aquí lo dice el Salmo 40 claramente y vamos a ver que el 69 lo dice también. El corazón le falló por todos nuestros pecados sobre él. Vamos a volver al Salmo 69. Habíamos leído el versículo 5 donde hablaba de sus numerosos pecados, pero fijaos lo que dice el 6. No sean avergonzados por mi culpa los que esperan en ti. Oh Señor Dios de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Es decir, en medio de ese magma de sufrimiento, de pecados nuestros cargados sobre él, viviéndolos como propios, ¿dónde él pone su foco? Voy a leerlo de nuevo. No sean avergonzados por mi culpa los que esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos. Es decir, Jesucristo le pedía al Señor fuerzas para no sucumbir, por no fallarnos, porque si él fallaba, era el final para todos nosotros. Posiblemente también para él, pero él pedía por nosotros. No sean avergonzados los que esperan por mí. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Nosotros tendemos en nuestra relación con Dios de manera natural a poner el foco sobre nosotros mismos, sobre nuestra salvación. Jesucristo, su foco y su motivación eran otros, era el amor. Mirad, yo cuando empecé a ir a la iglesia adventista, cuando empezaba a estudiar la Biblia, cuando podía decirse que empecé a ser un cristiano, me acuerdo que un día, en una caminata que hicimos por la Sierra de Madrid, donde vino alguna persona a la que yo no conocía habitualmente, amigos de otros amigos, etcétera, pues allí, caminando por la Sierra de Madrid, yo por aquel entonces, a quien podía le hablaba de Dios, porque estaba tan bullente en mí que hablaba a todo el mundo de Dios, viniera o no viniera a cuento. Y a esta persona, que la conocí ese día, y de hecho no la he vuelto a ver nunca, le empecé a hablar de Dios. Y esta persona me hizo una pregunta interesante, dice, pero para ti, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Y he de deciros que todavía recuerdo con vergüenza la respuesta que le di. La respuesta que le di fue, lo que más me preocupa en la vida es mi salvación.
realmente le hice un flaco favor al Señor, le di una imagen del Señor lamentable y espero que Dios en su misericordia haya borrado esas palabras de su mente. Eso no representa a un cristiano, eso no representa a Cristo y es más, la salvación es algo que me da, yo no me tengo que preocupar por eso. Pero os digo esto porque esta es nuestra tendencia natural. Gracias a Dios algo más he ido comprendiendo y aunque todos seguimos allí con nuestro egocentrismo tirando de nosotros, lo que podemos ver en nuestro modelo es que su motivación era lo que le pudiera pasar a otros. Nuestra motivación ahora debe ser el honor y la honra de Cristo, del que precisamente ha hecho esto por nosotros. Y recordad que hablaba esos textos que veíamos antes en el Antiguo Testamento, cuando hablan de mirad a Cristo en el tiempo final, ¿a quién dicen que mires? A David, aquí. Versículo 7, por tu causa he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi cara. Otra motivación que muestra, por tu causa. ¿Qué causa? La de Dios. La de Dios. Él se quita de la ecuación. Mi motivación es los que te buscan no sean confundidos y tu causa, Dios. Versículo 8, otra experiencia bien dolorosa que sufrieron David y Jesús y que posiblemente muchos de nosotros hemos sufrido, al menos en alguna ocasión en nuestra vida. Pero también podemos ver que la sufrieron con no poca intensidad. Dice, he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Es otra experiencia bien dolorosa, ¿verdad? La persecución, el enfrentamiento de un hermano de sangre o de alguien de tu propia casa, ¿verdad? Es de las cosas más dolorosas que puede haber y además es muy perturbadora porque te llevará a preguntarte muchas veces, bueno, pero realmente, ¿cómo estoy yo con Dios cuando me pasa esto en mi propia casa, en mi propia familia? Bien, pues a Jesucristo le pasó eso. Sus hermanos se burlaban de él, sus hermanos lo despreciaban, aunque sabemos, porque nos dicen las Escrituras, que dos de ellos, Santiago y Judas, acabaron siendo fieles discípulos suyos una vez muerto y resucitado Jesucristo. Y también lo sufrió David. Recordaros cómo le hablaban sus hermanos mayores. Así que, de nuevo, en esas experiencias, en medio de esas experiencias, podemos ver a la experiencia de Cristo. Versículo 9 dice, pues el celo por tu casa, ya lo habíamos leído antes. 10, me afligí a mí mismo con ayuno. También esto me ha servido de afrenta. Me afligí a mí mismo con ayuno. Otras traducciones dicen, me afligí con llanto. Jesucristo lloró. Jesucristo lloró. Es otra experiencia bien humana. Es otra experiencia bien humana que podemos recordar siempre cuando lloremos, cuando la angustia parece llevarnos a un punto donde realmente tenemos que expresar eso de esa manera física. Y fijaros que dice, me afligí a mí mismo o me afligí con llanto, con ayuno. Ese ayuno también nos apunta que al día de la expiación, el día de la expiación. El día de la expiación es un tiempo donde vamos a pasar, tenemos que estar pasando por experiencias complicadas, experiencias que nuestros sentidos no entienden, pero donde tenemos que confiar en que el camino de Dios es el correcto. Y sabemos que la Biblia nos dice que viene un tiempo de angustia, donde vamos a pasar una angustia cual el mundo nunca conoció. Es tiempo para ahí confiar más que nunca en la dirección del Señor y que el Señor está bajo control de todo. Versículo 11. Además me puse cilicio como vestido y llegué a servirles de refrán. Hablaban contra mí los que sentaban en el tribunal y los borrachos cantaban canciones contra mí. También se van a sentar en un tribunal contra nosotros, hermanos. Es una experiencia por la que a lo mejor todavía no hemos pasado ninguno de nosotros, pero creemos que muy pronto vamos a ser llevados a tribunales y vamos a ser tildados de malhechores. Bien, pues Cristo ya pasó por eso, como bien sabéis. Versículo 13. Sin embargo, sin embargo tiene un carácter adversativo. Es, a pesar de todo lo expuesto, sin embargo, oh Señor, yo dirigí a ti mi oración en el tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, respóndeme por tu gran bondad. ¿A qué apela Jesucristo en medio de toda esa maraña de circunstancias adversas contrarias a él? A la bondad de Dios, a la bondad de Dios. Solo la plena confianza en Dios
nos puede socorrer en los momentos más extremos. Y la plena confianza en Dios solo puede estar sustentada en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. ¿De quién es Él? Por lo que ha hecho por nosotros en el pasado y por lo que ya podemos estar experimentando en el tiempo. Y os digo, hermanos, que este es tiempo para experimentar. Este es tiempo para experimentar, porque los tiempos están ya cada día más complicados. Y es tiempo para experimentar que a pesar de lo que nos digan los sentidos externos, realmente Dios está guiando. Cierra el versículo diciendo, vuelvo a leer, oh Dios, respóndeme por tu gran bondad. Dice, por la verdad de tu salvación. Yo a aquella persona, yo un poco neciamente, le dije que mi gran preocupación era mi salvación. ¿Habéis leído lo que dice aquí? Respóndeme por tu gran bondad, por la verdad de tu salvación. No dice por la hipótesis de tu salvación, por la quimera, dice por la verdad. Dios me salva, entonces yo acudo a Él confiado. Eso no quiere decir que Dios, todos vayamos a ser salvos, no, porque realmente muchos no querrán saber nada de esto, desconfiarán de Dios y no acudirán a Él y se quedarán sin lo que Dios ha revelado. Pero Él habla de la verdad de tu salvación. Voy a saltar el 14 y el 15 porque habla de lo que hablaba al principio, de las aguas anegándose, y el 16 de nuevo. Escúchame, oh Señor, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu inmensa compasión. Hermanos, este es el triunfo del creyente. A pesar de todas las circunstancias aparentemente desfavorables, yo sé quién es el Señor. Yo sé que en Él hay bondad. Yo sé que Él me ama. Ese es el triunfo del creyente. Todos nuestros pecados, examinémoslos, autoanalicémonos, todos tienen un, un eslabón final, que es la desconfianza de Dios. Fue así con Eva y es con nosotros. Y ha sido en todo el tiempo entre medias. La desconfianza de Dios. La plena confianza en el Señor nos lleva a seguirle por donde quiera que nos lleva, como pasará con los 144.000 que seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Da igual lo que pasa, da igual la persecución, da igual la marca de la bestia, da igual todo, da igual todo. 17. No escondas tu rostro de tu siervo porque estoy angustiado, apresúrate a escucharme, acércate a mi alma y redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Él apela al Padre, pero apela porque sabe de su bondad. Y ahora dice el 19, otro importante, tú conoces mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis enemigos. Nosotros hay veces que a lo mejor somos tentados a explicarle a Dios lo mal que lo estamos pasando, pero Dios sabe, Dios sabe, Dios sabía con Cristo, Dios el Padre estaba en Cristo. Jesucristo fue tentado a desconfiar del desamparo del Padre cuando clamó esas palabras. Pero el Padre no lo había desamparado. El Padre estaba allí a su lado. Leed el Salmo 18, ya que estamos también en el trimestre de los Salmos. Leed el Salmo 18. El Padre bajó desde el cielo y estaba allí, por eso lo cubrió todo de tinieblas, para estar velado. Él estaba allí, al lado de su Hijo. Él estaba sufriendo lo que sufría su Hijo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Dios estaba en Cristo. Y dice el 20, lo que habíamos leído también en el 40. Aquí podríamos ver, esto podría decirse en lenguaje médico, esto es la autopsia de Jesucristo. Dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. De nuevo, un sitio más donde encontramos, lo dice la Biblia, Jesucristo murió por un corazón abrumado. No pudo más y el corazón reventó. La tensión sanguínea llegó a ser demasiado grande para su naturaleza humana.
Esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo quien. Busqué consoladores y no hallé ninguno. Él pisó solo el lagar, como encontramos en el libro de Isaías. Él pisó solo el lagar. Nosotros le tenemos a él. Nosotros le tenemos a él, pero él pisó solo el lagar. Recordemos que nosotros le tenemos siempre a él. Recordemos que su experiencia es infinitamente más dura que la nuestra. El 21 es el del vinagre. Y ahora, para ir concluyendo ya con el Salmo, dice en el 22, aquí empieza a hablar de la ira final de Dios. Dice, séales una trampa la mesa que tienen delante, lo que es para bien séales tropiezo. Oscurezcanse sus ojos para no ver, y haz que siempre tambaleen sus lomos. Derrama tu ira sobre ellos, y el furor de tu enojo los alcance. Quede desolada su casa, y en sus tiendas no haya morador. ¿Por qué se derramará su ira sobre ellos? Lo dice el 26, porque persiguieron a quien tú heriste, y comentan el dolor de los que tú llagaste. Es la repudia de Cristo, es el rechazo de Cristo, lo único que nos puede hacer sufrir la ira de Dios. La ira de Dios fue sufrida por Cristo en la cruz del Calvario. La única manera de que la suframos nosotros es rechazándole a Él. Es porque lo rechazaron. Así que, hermanos, no vamos a terminar de leer el Salmo, os invito a hacerlo vosotros y otros muchos salmos, pero podemos encontrar aquí la experiencia de David, pero también la experiencia de Cristo, como hemos ido repasando. Pero también un ánimo, un acicate para ver que esta es la experiencia de un ser humano. Es nuestra experiencia, aquí en mucha mayor intensidad. Pero cuando pasemos por cualquiera de estas circunstancias, podemos leer y saber que Cristo ha pasado por esto y que, como también antes comentamos en la escuela sabática, el plan de redención de Cristo no termina desde luego no termina en el sepulcro, tampoco termina en la resurrección, porque está allí ahora para socorrernos y para esas capacidades que Él fue adquiriendo en estos padecimientos, dárnoslos a nosotros, regalárnoslos a nosotros. Y por cierto, nuestra experiencia también es la de David. También nos podemos identificar con David. Hay veces que hacemos unos juicios un poco humanos de la experiencia de David. Y hay veces que yo mismo lo he pensado muchas veces, digo, bueno, ¿cómo una persona consagrada a Dios como David, como una persona que dice que tenía un corazón conforme al del Señor, pudo acabar haciendo lo que pasó con Betsabé y con el marido, con Urías? Y hermanos, yo creo que no terminamos de entender que esa es nuestra experiencia, porque esos dos pecados son los dos pecados que precisamente en el Sermón del Monte el Señor se preocupó de decir que no basta como que los cometamos de hecho, sino basta con que estén en nuestro pensamiento. Así que cuando lo consideramos de ese modo, justamente esos dos pecados, el del adulterio y el del homicidio, podemos decir que nuestra ejecutoria no está tan lejos de la de David. Así que sirva toda esta identificación entre David y Jesucristo también para ver un ánimo para nuestra propia experiencia. También a nosotros nos han sido prometidos tronos, ¿recordáis? Vamos a leer un momento. Lo digo porque también puede parecer, ¿no? Desde un prisma de no de fe, parecer una broma pesada de Dios, ¿no? Me has prometido tronos, ¿y por qué estamos pasando por todo esto? Vamos a leer Mateo 19. Mateo 19, 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esa promesa es para los 12 apóstoles, pero también es para nosotros. Así que, bueno, es algo que parece que se demora, es algo que parece que puede ir en una dirección totalmente contraria de lo prometido, pero hemos visto cómo Jesucristo, David recibió el reino, Jesucristo lo va a recibir cuando el ángel toque la séptima trompeta, y lo mismo es para nosotros si nuestra paciencia y nuestra fe no la soltamos. Y fijaos también, para cerrar, que cuando Pablo, en la carta a los romanos,
quiere hacer incidir en cómo se encarnó Jesucristo, habla en Romanos 1:3 de que era del linaje de David, entroncando con el versículo 22-16 de Apocalipsis que leíamos al principio, era del linaje de David según la carne. Según la carne. ¿Qué tipo de tentaciones, qué tipo de padecimientos eran los que se llegaban a Jesucristo? Los de David, porque su carne era la misma y evidentemente si es la misma de David, es la nuestra. Una asociación más de la identificación de Jesucristo con David, en su carne. Esa no pudo ser nunca la experiencia de David, la experiencia de Jesucristo, la experiencia que tuvo Adán cuando no tenía una carne caída. Así que ese versículo con el que cierra prácticamente la Biblia, Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, no se está hablando de, no se está hablando de un linaje según la carne, nos está hablando de que Jesucristo es el linaje de David, por cuanto él tiene sus debilidades, pero también es la raíz de David por cuanto él es el autor y el consumador de su fe, y también, por lo tanto, de la nuestra. Lo que fue para David es para nosotros y nosotros así lo recibimos. Ahora sí que cierro, es el último versículo que quiero comentaros a la luz de todo lo que hemos estado comentando. Vamos a ir al mensaje del testigo fiel a la iglesia de Filadelfia. Sabéis que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de allí de 1844, cuando pasa Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí, en el versículo 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esas cosas. Así que parece que la llave que abre el lugar santísimo para que nuestros pecados sean borrados, para que podamos realmente conocer al Señor e identificarnos con Él, es precisamente la llave de David. Es un mensaje muy especial para nosotros, para ahora que estamos supuestamente, y espero que sea también de facto, mirando al lugar santísimo. Es un mensaje, el que estamos estudiando este trimestre en la escuela sabática, es un mensaje muy importante para nosotros ahora en el tiempo del fin. Que Dios os bendiga, hermanos.